¿Qué tengo que poner ahí? ¿Este? Ahí. A ver, hay que elegir el momento y la forma adecuada, ¿sí?, para iniciar la preparación para la transición. El adolescente, obviamente, y la familia deben estar involucrados en la decisión. No puede ser una decisión nuestra, ¿sí?, una decisión del médico, cuándo va a transicionar. Todos tenemos que estar de acuerdo y, obviamente, principalmente, el paciente y la familia, de sentirse cómodo y ver cuándo va a pasar, ¿sí? El equipo de pediatría y la familia deben prepararse para dejar ir, se dice, bueno, o para desprender un poquito al adolescente, y es esencial la coordinación, obviamente, entre ambos servicios y los profesionales de salud, ¿sí? No puede ser por una parte o por la otra, sino que ambos tenemos que estar de acuerdo. Acá puse más o menos un flujograma del proceso de transición. Entonces se iniciaría con una discusión temprana de la transición, porque no lo vamos a hablar cuando el paciente ya tenga 18 años, te tenés que ir, vas al equipo de adultos, no, esto se empieza a hablar, sí, o sea, cuando el paciente entra a la adolescencia, bueno, que ya también tiene otras inquietudes, otras preguntas, otras cosas que después voy a nombrar, que tal vez es más del equipo de adulto y no tanto del médico pediatra, ¿sí? Hay un tiempo de transferencia que va a ser flexible, hay que ver las prácticas de automanejo de acuerdo a la edad del paciente. El paciente puede hacer visitas, bueno, el general, acá lo que puse yo, es la visita del equipo de adultos al centro pediátrico. Muchas veces hacemos eso, ¿sí? Nos acercamos al centro de pediatría, ¿sí?, o al hospital de niños para conocer a algún paciente que ya va a estar en etapa de transición, por lo menos para que nos vean las caras, o sea, si tienen alguna duda, siempre están obviamente con los padres y que nos empiecen a preguntar, y bueno, ¿y cómo va a ser el manejo? Como para también que nos vean con el pediatra y que vean que realmente hay una relación con el pediatra, no es que nosotros no nos conocemos. En general los médicos que hacemos fibrosis quística, o sea, la mayoría nos conocemos, ¿sí?, tanto de pediatría como de adultos, y tenemos una comunicación, ¿sí? Puede haber visitas informales al centro de adultos, entonces... ¿Me escuchás? Gracias, alguien está con un audio. Ya está. Sí, que digo que no solo los médicos, sino que pasamos a hacer visitas, ¿sí?, al equipo de pediatría, sino que también puede haber visitas informales de los pacientes al equipo de adultos, ¿sí? Que no signifique que ya transicionó y que ya se tiene que ver con nosotros, pero que conozca el hospital, que conozca el lugar, ¿sí?, que vea dónde se va a manejar, que conozca las áreas, dónde se va a hacer kinesiología, dónde es el laboratorio, o sea, que vaya interiorizándose en ese equipo, o sea, en el equipo de adultos, y en dónde va a ser después su atención, ¿sí? Y luego, obviamente, sería la transferencia al centro de adultos. Etapas de la transición, ¿sí? Yo la puse como 3 etapas que están nombradas, donde hay una etapa inicial en el que es en el momento en que se toma la decisión de empezar a prepararse para la transición. Es distinto decir el momento que se toma la decisión de, o sea, hacer la transición. Empezar a prepararse, ¿sí?, empezar a hablarlo, empezar a saber que eso va a estar, que va a ser en un futuro tal vez más cercano o más lejano, depende de la situación en la que estemos, pero hay que empezar a hablarlo. Una etapa intermedia en la que el paciente, la familia y el médico ya están preparados para iniciar este proceso. O sea, ya se vino hablando en la etapa inicial, ahora ya estamos preparados, ¿sí? Y una etapa final en la que el adolescente o adulto joven ya participa activamente de su cuidado, de la toma de decisiones, siempre de acuerdo obviamente con las capacidades que tenga cada paciente. ¿Cuándo sería la transición? Acá decimos que comienza, yo puse una edad que está escrita, que es más o menos a los 14 años. Recordemos que no es la transición que el paciente a los 14 años va a venir con el equipo de adultos, ¿sí? La transición como proceso de empezar a hablarse y de empezar a saber qué va a pasar de pediatría a un equipo de adultos. O sea, no es la edad marcada, a los 14 ya va a ir al equipo de adultos. Las edades aptas para la transferencia son entre los 16 y los 18 años. Obviamente es lo mismo, hay pacientes que transicionan a los 16, otros a los 17, otros a los 18, otros a los 20, ¿sí?, porque todavía siguieron teniendo esa continuidad con el equipo de pediatría. Por eso es algo que no es fijo y que no hay una edad. Eso depende de cada familia, cada paciente, o sea, y cómo sea la evolución de ese paciente, ¿sí? Tiene que ser flexible la edad cronológica y madurativa, como decíamos, física, psicosocial y cognitiva de cada paciente. Hay una frase que es: el proceso de transición debe comenzar el día del diagnóstico. Y más en este momento, ¿sí?, donde ya hay una prolongación
una prolongación de la vida del paciente, ¿sí? Que ya se ve a futuro, que ya el paciente va a ser un adulto, que va a tener una vida normal, o sea, y que va a tener las actividades normales de cualquier otra persona. Entonces, ese proceso de transición ya se debe hablar desde que comienza desde el diagnóstico. O sea, no te digo desde la pesquisa neonatal, pero que ya se va a saber que va a haber un equipo de pediatría que va a atender al paciente, pero en algún momento va a transicionar y va a seguir con un equipo de adultos. Bueno, el adolescente. ¿Qué podemos decir del adolescente? Que tiene cambios como cualquier, obviamente, como cualquier adolescente, más allá de la patología, que tenga una enfermedad crónica o no. Sí, va a tener cambios emocionales y psicológicos, va a tener periodos de ansiedad, algunos periodos que va a estar con depresión, ¿sí? En caso de los pacientes, van a tener adherencia fluctuante a tratamientos. Todos los pacientes van a ser distintos. Hay pacientes que hacen el tratamiento a rajatabla y que ya lo tienen incorporado, y hay pacientes que depende más de mamá o papá que vayan y que le den las enzimas o que le pongan el nebulizador o lo que sea, y hay pacientes que, bueno, que la adherencia es muy fluctuante, y hay periodos también, hay periodos en los que el paciente ve que la medicación, si quieren hacer algo, si quieren, no sé, salir o hacer actividad física o algo, y se dan cuenta que se siente mal, ven que con la medicación están mejor, ellos mismos van a empezar a ser más adherentes al tratamiento, ¿sí? Pero bueno, es fluctuante esto. En el equipo de adultos, como puse acá, ya empezamos a hablar de otras cosas, empezamos a hablar de sexualidad, tal vez de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? De métodos de cuidados, o sea, cosas que tampoco, que en el equipo de pediatría es difícil que se charlen, y empezamos a hablar también de las adicciones. Bueno, el adolescente en sí tiene una alta demanda energética, alta velocidad de crecimiento, altos niveles de actividad, es acá donde también tenemos que tener una buena parte de la parte de nutrición, ¿sí? Algunas veces en lo que es los adolescentes con fibrosis quística, también hay aumento de las complicaciones, pero eso es en el adolescente. En el adulto capaz que, bueno, tienen algún episodio de algún neumotórax, pueden tener hemóptisis, puede empezar a verse la diabetes relacionada con la fibrosis quística, enfermedades óseas, síndromes de obstrucción intestinal distal, esto capaz que relacionado con la fibrosis quística, pero también empiezan a ver, vemos en los pacientes adultos, otras enfermedades, pero que son propias del adulto, ¿sí? O sea, no porque el paciente tiene fibrosis quística, sino enfermedades que ya cualquier adulto puede tener, no sé, hipertensión o lo que sea, ¿sí? Pero, y que esto también va a ser más manejado por el equipo de adultos, ¿sí? Que si siguiera con su equipo de pediatría. Hay que tener también la conciencia de cuáles son las limitaciones físicas, conciencias del cuerpo, de la cronicidad, ¿sí? De la enfermedad, y hasta ahora de la incurabilidad, pero de todos los tratamientos, obviamente, que nos van a hacer que estemos mejor y que tengamos mejor calidad de vida, ¿sí? ¿Qué pasa con el adulto con fibrosis quística? Ya este se convierte en un ser independiente y ya tiene que funcionar, obviamente, como el adulto. Empieza a tener actividad laboral, actividad social, salidas, o sea, se tiene que manejar como una persona normal, como decimos nosotros. Por eso llegó a la adultez, y lo que tratamos de hacer es siempre acompañarlo para que su vida sea la de una persona normal, ¿sí? Que no se sienta limitado por la enfermedad. Los sistemas de salud obviamente demandan alto grado de la responsabilidad y la autonomía. El paciente tiene, como dice acá, empezar a conocer su propia historia de salud, tal vez hacerse cargo de las cosas que, bueno, que antes eran más de los padres, ¿sí? De las recetas, órdenes médicas, trámites de obra social, certificado de discapacidad. Todo eso tiene que de a poco ir incorporándolo. Como son muchas cosas, obviamente que también entendemos que siempre van a estar ligados al familiar, y siempre va a haber alguien que va a acompañar o va a ayudar, mamá, papá, hermanos, o sea, alguien con el que va a estar, ¿sí? Como decía la señora que tiene la hija que está en Córdoba estudiando, bueno, está con la hermana mayor, la medicación, si hay que enviarla y todo, pues siempre va a haber, ella ya tiene una vida de adulto, ¿qué estamos diciendo? Está estudiando, está viviendo en otro lado, está en la universidad, ¿sí? Pero siempre hay alguien igual que tiene que acompañar, o sea, hay una autonomía, ¿sí? Pero también obviamente nosotros sabemos que está la familia como apoyo. Pasa porque es una patología crónica, es una patología compleja, y entonces siempre tiene que haber ese lazo y ese puente, sí, obviamente con la familia. Bueno, hay que ver la calidad de vida, los pacientes dependen de la evolución de la enfermedad, si están en un periodo antes de que estén, o sea, pretrasplantes, ¿sí? Y también el tema de cuidados paliativos.
¿Qué nos encontramos como obstáculos de la transición? ¿Sí? Obstáculos de la transición, acá puse yo a los diferentes protagonistas con las diferentes cosas que puede haber dentro de los obstáculos de la transición. Desde el pediatra, como decíamos, la sobreprotección, el paternalismo, la falta de estimulación a la autonomía. El pediatra no es muy de estimular esa autonomía en el paciente, sino que casi siempre habla más con el papá, habla más con la mamá, y bueno, él es el que le da las indicaciones y habla con el paciente, pero bueno, es más, entendés, de la parte, obviamente, de la parte familiar. Hay desconfianza con el grupo de adultos, algunos no pasa ahora ya tanto, pero antes era, y bueno, pero si hace transición, y él estaba también, nos pasaba con una paciente que era, bueno, que con diabetes y con la parte de diabetología, y sabrán manejar la bomba de insulina, y sabrán esto, y sí, sabemos esas cosas, pero bueno, es que tienen ese miedo, porque es un paciente que lo vienen viendo desde que nació, tal vez, y o sea, desprenderse de eso, es muy, la verdad que es muy difícil, sí, es dificultoso. Desde el adolescente, obviamente las conductas dependientes de la inmadurez, ¿sí? La enfermedad grave o discapacidad marcada, si hay falta de confianza con el nuevo grupo, por eso es que decimos que tiene que ser algo abierto, que hay que ir conociendo los diferentes equipos, ¿sí? Y entonces así uno puede quedarse con el equipo que uno le dé más confianza o que se sienta más protegido o que le haya caído mejor, ¿sí? Y también que a veces hay, como decía, pobre adherencia al tratamiento, esto pasa con algunos pacientes sí y otros no. Desde la familia, el pediatra es quien más conoce al paciente, ¿sí? A la familia. Esto es lo que decimos también, ¿entendés? Como esa destreza que tiene la familia, siempre hay que respetar la destreza que tiene la familia del conocimiento, ¿sí? Del paciente. Nosotros tenemos la destreza tal vez de un conocimiento médico, ¿sí? Pero la destreza que tiene la familia del paciente y de la enfermedad, obviamente no la tenemos nosotros. Por eso es que siempre igual vamos a seguir trabajando en conjunto, ¿sí? El hospital o centro de niños, el hospital de pediatría, es un ambiente conocido, como todos dicen, es como la segunda casa. Ahí se internó, ahí fue, ahí vio al médico, ahí hizo la quinesio, o sea, entonces es como difícil desprenderse de eso, ¿sí? La asistencia a algún grado de resistencia, que el adolescente tome su propio control, o sea, también la familia tiene miedo de esa autonomía del paciente. Y el médico de adultos, puse como poco conocimiento y experiencia en la patología, que eso ya está casi, ya ni se ve, porque todos los médicos de adultos que nos dedicamos a fibrosis quística, como digo, cada vez tenemos más pacientes y cada vez tenemos más experiencia en el manejo de la enfermedad. O sea, la falta de entrenamiento con trabajar con adolescentes, o expectativa de encontrar a alguien que se autoabastece o que sea independiente, y la falta de hábito de incorporar a la familia en la atención, que cada vez lo estamos, obviamente que aprendemos, y tal vez no es lo mismo que se da en un paciente que venga adolescente, con un paciente con asma o con alguna otra patología, sino que con esta patología vamos aprendiendo, como yo decía, ese acompañamiento de la enfermedad por todo lo que requiere, ¿sí? Esta enfermedad y todo lo que se necesita. Entonces tal vez es mucho para una persona, siempre hay que tener esa empatía, ponerse en la mirada del otro, entonces no lo podemos todo dejar en manos del paciente, hay que trabajar con la familia y siempre es lo que tratamos de hacer. Cuando el paciente decimos que está preparado, ¿sí? Bueno, cuando tiene conocimiento de su enfermedad, ¿sí? Cuando puede identificar, o sea, cambios en su estado de salud, cuando se da cuenta, perdí peso, estoy con más tos, estoy con más secreciones, puede ser que esté con una exacerbación, a veces te dicen, mire, me parece que ya estoy para un endovenoso, o sea, cuando ya el paciente maneja ese léxico y ya está como más entrenado, es como que ya vemos que está preparado, ¿sí? Contesta o hace al menos una pregunta durante la consulta, conoce cuáles son los medicamentos, o sea, si uno le pregunta, ¿y qué estás tomando? ¿Cómo te estás nebulizando? ¿Cuál es el orden de que te haces las cosas? Y el paciente cuando responde, y bueno, ya está preparado, ¿sí? El sistema de atención médica, también cómo obtener los turnos, cómo realizar los trámites, como yo decía, ¿sí? Encargarse de la medicación, de si se venció el certificado de discapacidad, de cómo va a hacer los trámites con respecto a la obra social, ¿sí? Cuando participa y opina también sobre su tratamiento. Todo esto hace como que el paciente se encuentre preparado, ¿sí? Para pasar al equipo de adultos. Bueno, como conclusión, lo que sabemos de la transición, o sea, a nivel local hay escasa documentación, o sea, no tenemos guías específicas de transición, ¿sí? Pero nos basamos siempre en las experiencias internacionales que muestran que hay un real beneficio en hacer transición y no hacer transferencia, es decir, este paciente va de un lugar a otro, sino hacer ese proceso es beneficioso, ¿sí? Que esté en forma coordinada, planificada y centrada en el paciente.
Hay que adaptar los diferentes lineamientos y guías en el contexto que se pueda, ¿sí? La fibrosis quística, como puse acá, plantea un reto al ser muy compleja. Es esencial que la atención médica se dé en estos centros de referencia, ¿sí? Ya no puede ser atendido el paciente por un médico, sino tiene que ser atendido por equipos multidisciplinarios, como puse, que equipos profesionales sólidamente capacitados, y esto se vio que se asocia con una mejor supervivencia y calidad de vida. Acá está, el trabajo multidisciplinario es fundamental y es la piedra angular, ¿sí?, para superar los desafíos de esta enfermedad. Acá puse a todos mis integrantes del equipo, que bueno, que ya se presentaron. ¿Y cuáles son nuestros objetivos de trabajo? Como para que ustedes sepan y ahora hagan las preguntas que quieran, ¿sí? Siempre tenemos, obviamente, como objetivo brindar una atención personalizada y multidisciplinaria desde el equipo, realizar reuniones mensuales, como lo comentábamos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, es nuestro espacio de la reunión mensual. Nosotros todos los tercer jueves de cada mes hacemos una reunión en general, o presentamos a algún paciente, si tenemos un paciente nuevo, tratamos de que nos conozca y que nos vea justo ese día a todos, o tal vez hacemos algún ateneo, o discutimos algunos pacientes, ¿sí?, que son más complejos, o cosas que tenemos que solucionar, o hacemos alguna charla como la de hoy, pero tal vez en forma privada nuestra, como para siempre seguir en capacitación. Capacitar también al resto de los profesionales, ¿sí?, no solo los que nos dedicamos a fibrosis quística y a la comunidad, sobre el conocimiento de esta enfermedad, ¿sí?, que eso es muy importante porque hay mucho desconocimiento de la enfermedad. Seguir en constante aprendizaje sobre el diagnóstico, la evolución y tratamientos nuevos, ¿sí?, de la enfermedad. Participar en forma activa en jornadas, en congresos, tanto sea a nivel nacional como a nivel internacional. Y como objetivo, por eso lo resalté con otro color, que me parece que es lo más importante, es acompañar tanto a los pacientes como a los familiares en el transcurso de esta evolución, ¿sí?, de la enfermedad. Así que bueno, ahí estamos nosotros en uno de nuestros ateneos, ¿sí?, en una de nuestras charlas. Voy a dejar de compartir, así me siento, y así ya estoy. Y allá no me lo pone, ¿por qué será? Si dejé de compartir. Nos los vemos así. Porque no puedo, ¿no? ¿Dejaste de compartir? Sí, dejé de compartir, ¿no, Pau? Sí, sí, se los ve a ustedes nada más. Bueno, voy a poner así porque nosotros ahora te vemos a través de la compu. Bueno, quise ser breve y explicar un poco lo que es transición, ¿sí? Sé que es difícil para las familias hacer transición, es difícil a veces para el paciente, es difícil para los médicos pediatras. Nosotros, o sea, la verdad que estamos, no sé, siempre decimos que es beneficioso hacer la transición, ¿sí? Y vemos cuando el paciente transiciona y se siente cómodo y le va bien y tiene una evolución de la enfermedad, o sea, al contrario, se siente contento de haber tenido esta transición. Pero bueno. Bueno, yo quería hacer una pregunta, por ahí ya Fede está más o menos apuntando ahí las preguntas que están en el chat. Los que se incorporaron recientemente pueden escribir en el chat alguna duda o consulta que quieran, que ahora para la doctora, la neumonóloga o para cualquier parte del equipo la pueden hacer. Yo apuntando un poco a lo que vos comentabas, Laura, de el paso, ¿no? Esto de que ustedes se reúnen como equipo, y por ejemplo, si yo llevo a mi hijo a la consulta, obviamente que el primer paso es directamente con vos, o pasan ¿cómo es el paso principalmente? O sea, ¿quién lo atiende primero a mi hijo? Eso me gustaría, si yo llego al centro de vías, ¿cómo es el camino que recorre mi hijo en la consulta con cada uno de ustedes? Mira, eso, bueno, me olvidé de explicar cómo es el modelo de consulta, pero te voy a decir el modelo o sea, la primera consulta y el resto de las consultas te voy a contar, ¿sí? La primera consulta tratamos de que sea un día de la reunión, ¿sí? Cosa de que estemos todos, ¿sí? Y entonces, que venga el paciente con el familiar que lo acompañe, así como más o menos, ¿entendés? Como hoy, presentarnos quién es el equipo, quién forma parte de, o sea, todos los integrantes del equipo, y entonces que sepa que tiene las alternativas, ¿sí?, de ese trabajo multidisciplinario, y que va a tener tanto la contención de la parte mía, de la parte respiratoria, ¿sí?, que va a poder hacer la kinesiología, que se va a poder ver con nutrición. Sí, pero faltaban más cosas, yo estaba viendo.
Sí, ahí está. Bueno, que va a poder tener... Siempre alguno se me escapa. Sí. Algunos salen y vuelven a entrar, entonces hasta que no retomen no puedo desactivar los audios. Ahí está Laura, podés seguir explicando. No, que esa primer consulta, o sea, trata de que el equipo, que conozcan al equipo, ¿sí? O sea, para que también hacerles entender, a veces ya tienen su psicólogo, ¿no? Por ejemplo, puede pasar, no, ya tengo mi psicólogo, pero a mí me gusta igual que tal vez tenga una entrevista, ¿sí? Porque me gusta que todo el equipo conozca a los pacientes. ¿Por qué? Porque después cuando hacemos las reuniones y hablamos del paciente, o sea, es como que todos, ¿entendés? Tenemos que conocer a ese paciente y de quién estamos hablando. Así que en esa primera consulta, es como que todos estamos en la consulta, todos participamos. Después lo que hacemos, si querés te paso a contar cómo serían las visitas posteriores, ¿sí? En general, nosotros hacemos el control de los pacientes una vez por mes, ¿sí? A todos los pacientes los vemos una vez por mes. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en modalidad de consultorio cerrado, ¿sí? No dejamos que los pacientes estén en la sala de espera, lo hacemos el último jueves de cada mes y hacemos que el paciente cuando llegue, ese día disponemos nosotros de los consultorios, o sea, de todo el segundo piso, los consultorios para nosotros, entonces cada paciente va a ir a un consultorio con su familiar, ¿sí? Y nos va a esperar, ahí vamos a ver que la sala de espera está vacía, parece que no hay nadie, pero no, en cada paciente hay un consultorio, en cada consultorio hay un paciente con un familiar y nosotros somos los que vamos rotando por el consultorio, ¿sí? Por ejemplo, primero voy yo a ver un paciente, ¿sí? Y el otro paciente tal vez lo está viendo kinesiología, al otro paciente lo está viendo servicio social, y después vamos rotando, nosotros vamos, o sea, cambiando de consultorio, pero el paciente va a quedar siempre en ese mismo consultorio. ¿Qué pasa? Eso es lo que se usa y es lo que en general se hace en los centros de referencia a los pacientes con fibrosis quística para que no haya ese entrecruzamiento de gérmenes, ¿sí? Esto ya se hace desde antes de la pandemia, no es que lo hacemos ahora por el COVID y eso, obviamente por el COVID también, pero ya con todo la anticipación de todos los gérmenes que ya obviamente tenían los pacientes, es que se hace este modelo de consulta. Entonces va a parecer que no hay nadie en la institución, pero cada uno va a estar siendo atendido en modelo de consultorio cerrado. Así que eso es más o menos cómo trabajamos. También, podría agregar ahí chiquitito, está bueno, digo, comentar cómo atendemos, esto de que atendemos la mayoría de nosotros y nosotras en el mismo día, porque quizás alguno de ustedes está pensando, uy, son un montón en el equipo, entonces voy a tener que ir, no sé, todos los días de la semana a atenderme, y en realidad no, justamente para facilitar la adherencia, ¿sí? Facilitar, sabemos que somos personas que además de hacer nuestro tratamiento tenemos que hacer un montón de otras cosas, tenemos una vida, trabajo, estudio, lo que sea, entonces también nosotros con esto del modelo de consultorio cerrado, como comentaba Laura, tratamos de ver la mayoría de nosotros el mismo día a cada usuario o usuaria, paciente, para justamente facilitarnos y que vengan lo menos posible a la institución, no porque no queramos verlos o verlas, obviamente, sino justamente para que sea más fácil en lo cotidiano sostener venir acá, ¿no? Perfecto. Bueno, no sé, ¿querés que arranquemos con las preguntas, Lau? ¿Sí? Dale, Fede, te doy el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Rivero, estoy en la ONG, para los que no estaban cuando me presenté. Soy paciente FQ de 37 años, soy trasplantado bipulmonar. Ahora el 27 serían 2 años. Bueno, gracias a Pau pertenezco a la ONG, dando una mano donde me necesiten. Bueno, en este caso estaba anotando las preguntas, en este caso hay 2 nada más por ahora. Bueno. Seguramente después irán sumando algunas. Pero en primer lugar tenemos a Marta, que, bueno, ella tiene a su hijo, dice, necesitamos ayuda de la inserción laboral, ya que pensión me dicen que no corresponde. Su hijo tiene 28 años. Ahí no sé de qué manera se la podría asesorar. Sí, por ahí, bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poquitito de este tema. Si quieren, por ahí las consultas, no sé qué te parece, Moni, las consultas, así como más bien a nivel privado, nosotros les dejamos en nuestro mail del servicio social
y pueden contactarse, porque, digamos, a veces necesitamos como charlar con ustedes, hacerles algunas preguntitas, y digamos, pues, capaz que este no es como el mejor momento. Les dejamos ahora, si quieren, el chat, se pueden contactar y bueno, vamos charlando, ¿sí? Respecto de la pensión, cuándo corresponde, cuándo no, y lo demás vemos de qué manera se puede articular, ¿les parece? Ahí vamos. Perfecto, dale, dejamos el mail después para que se puedan comunicar y bueno, por ahí ellos obviamente necesitan más información para saber el caso. Sí, hay muchos pacientes también que tienen miedo a sacar el certificado de discapacidad, nos pasa por el tema también de inserción laboral. Pero bueno, esto también decimos, o sea, que se charle con servicio social, y me parece que también que esto tiene que, o sea, va a cambiar, y a partir de la ley me parece que se plantean cosas distintas, y el tema que, bueno, el certificado de discapacidad que corresponde, ¿sí? Y que no tienen que tener miedo con el tema de la inserción laboral, ¿sí? Nos pasa a veces con los pacientes. Perfecto. Bueno, en segundo lugar tenemos a Adriana González. Ella tiene una hija que ya es trasplantada, tiene seguimiento con el equipo de trasplante, pero consulta cómo puede conseguir un turno para la interconsulta con un equipo específico de FQ, ¿no? Ella tuvo su diagnóstico en el Gutiérrez, el seguimiento lo hacían con el doctor Galici, pero bueno, ahora después del trasplante la están siguiendo el equipo de trasplante, ¿no? Sí, en general pasa eso, como que cuando a veces obviamente los pacientes se trasplantan, es como que ya dejan de ser pacientes nuestros para ser pacientes del equipo de trasplante, pero se puede tener una consulta, se puede tener una charla, no hay ningún problema, ¿sí? O sea, si querés, después también le pasamos los datos como para que se contacten, y puede venir un día y la conocemos como equipo, porque pasa a ser diferente, o sea, ya la enfermedad, ya es el paciente post-trasplante con otra medicación, pero a veces igual hay que verlo, porque si el paciente vuelve a tener secreciones o vuelve a pasar algo de lo respiratorio, y tal vez hay que igual saber si está en el cultivo, si tiene algún germen, si hay que tratarlo, o sea, no que tal vez quede solo en que el paciente se trasplantó, pero muchas veces nos pasa eso, que el paciente, en general es así, pasa que se trasplantó y pasa a ser del equipo de trasplante, pero no hay ningún inconveniente que nosotros lo veamos. Perfecto. Bueno, entonces después dejamos cómo se pueden contactar con ustedes para tener un turno. Sí. Bueno, creo que de preguntas en el chat no habría ninguna más. No sé si quieren hacer alguna pregunta ahora. Ahí Miriam me volcó una pregunta en el chat recientemente. Sí, No sé si lo encontraste. sí, ahí está. Sí, no es una pregunta específica, pero bueno, ella habla de que bueno, su hijo, que son de Formosa, el hijo tiene 19 años, pero bueno, nunca le gustó para viajar para los controles, que era mucho tiempo de espera. Y bueno, de la pandemia no quejamos más, solo en nuestra provincia lo controlan, pero la cuestión es que él me planteó no ir más a Buenos Aires, no quiere saber nada de hospitales, pero estoy intentando que se convenza que debe seguir con sus controles. Mira, para decirle a Miriam, para que se quede tranquila, acá no tengo todavía, pero tengo muchos pacientes del interior del país, en el centro, en María Ferrer, ¿no? Y del interior del país, incluso tenemos de otros países pacientes. Y la idea no es que se controlen una vez por mes, ni que sea engorroso, ni que tenga... Esto tiene que ser un seguimiento por un médico, sí, obviamente de su provincia, pero tal vez hacer dos consultas en el año, ¿sí? Como para ver cómo está haciendo la medicación, si hay que ajustar algo, si hay algo que no, o sea, que vemos que lo podemos acomodar o que pueda resultar mejor, ¿sí? Tal vez se puede llegar a hacer eso. Está bien que obviamente tiene que ponerse de acuerdo con el paciente, que es el que va a viajar y obviamente y es el que va a recibir la atención, ¿no? Pero en general hacemos esto, tratamos de que no sea engorroso para nadie, ¿sí? A veces se pueden hacer videollamadas, o sea, hacer consultas, esto también es una modalidad muy de la pandemia, que si bien a mí no es lo que más me gusta, pero cuando el paciente está estable y la verdad que no tuvo exacerbaciones, no tuvo necesidad de tratamiento antibiótico, ni endovenoso, ni vía oral, y vemos que más o menos se mantiene estable, si en su provincia se puede hacer los controles, se puede hacer espirometría, o sea, ve cómo está la evolución,
se puede hacer una videollamada sin necesidad de que el paciente tenga que viajar acá a Buenos Aires, ¿sí? Pero por lo menos para saber en qué está, cómo está haciendo el tratamiento, si hay algo más para incorporar en ese tratamiento, ¿sí? Que tal vez esté faltando. Me parece que tener alguna mirada desde un centro de referencia siempre va a ayudar. Totalmente, ¿no? Por ahí es importante saber que el seguimiento del tratamiento es muy importante y bueno, que puede haber otro trasfondo también, ¿no? No Sí. solamente lo de viajar a Buenos Aires y bueno. Claro. Así que bueno, ahí Adriana nos preguntaba si podía hacer una pregunta por audio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, sí, disculpe, pero lo que pasa es que soy muy extensa, no sé cómo abreviar en una pregunta. Yo había hecho el comentario recién de que como ella ya está trasplantada, en realidad los problemas que vienen ahora es que a veces las obras sociales nos autorizan únicamente lo relacionado al trasplante y perdemos ese contacto a veces con, por ejemplo, antes íbamos al Gutiérrez y hacían el seguimiento, pero ya ahora como que nos quedamos sin seguimiento, o sea que si nosotros queremos hacer una interconsulta con una nutricionista a solicitud del equipo de trasplante, Sí. no nos autorizan ahí en el lugar de trasplante, donde le hicieron el trasplante, sino que nos derivan a otros especialistas de la obra social en Buenos Aires. Es por eso que yo, ¿cómo debería ser, no? O si, en qué hospital, o dónde yo podría pedir un turno para hacer esta consulta y hacer un seguimiento, porque a pesar del trasplante, que no es que se curan de la enfermedad, ¿no? Llegan a una mejor calidad de vida, todo lo demás, pero con su tratamiento y todo como venía. Y el problema que tiene mi hija Lucila es más nutricional. De hecho, ella entró con 30 kilos al trasplante, salió con 34, llegó a 37, el año pasado recién pasó los 40. Y ahora, por un problema gastrointestinal, perdió 7 kilos. O sea, yo veo que hay un problema nutricional importante. Sí. Está haciendo los seguimientos en Córdoba, ¿no? Pero no con especialistas en fibrosis quística. Tiene el neumonólogo, tiene la diabetóloga, tiene la nutricionista, tiene la psicóloga, todo separado. Por eso digo, es medio complejo también tratarlo así. Por eso es que me gustaría ver la posibilidad de que un equipo pudiera ver todo lo relacionado a la fibrosis quística. Bien. Bueno, por lo que te entendí, entonces son de Córdoba. Ella está en Córdoba, sí. Está en Córdoba. No de Tierra del Fuego, pero ella está en Córdoba en estos momentos. Mira, lo que podríamos hacer es programar, ¿sí?, una visita y en alguna, o sea, si por ejemplo fuera para el mes de septiembre o para el mes de octubre, en la reunión que tengamos este mes, que estamos todos como para que vos aproveches y también sea corto o el día que, o sea, lo que tengas que venir, o incluso poder hacer un Zoom o una videollamada en principio para que nos cuente todo y después ver las necesidades si tienen que viajar o no. ¿Sí? Bueno. Pero uno de los días que nosotros tenemos reunión, ¿sí? Sí. Podemos programar y coordinar, hacer un Zoom con ella, Sí. y bueno, y ver entonces, a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Sí, Antes de que tenga que viajar o de que sea algo más engorroso, me parece, ¿sí? Sí, a mí me gustaría porque me parece que el tema de las enzimas, ella toma enzimas aproximadamente 25 enzimas diarias de la pancreolipasa 20M, y como que ya me parece que serían demasiado, pero bueno, por eso es mi preocupación. Ella está ahora, estaba pidiendo que la aceptaran. Yo lo comento como mamá, por ahí ella a veces no le gusta que yo insista en estas cosas, pero bueno, yo insisto que debería tener un control más.
No hay ningún problema. Podemos programar hacer una reunión así virtual como para conocernos. Sí. Ah, bueno, y después me dejan ustedes el número. Sí, Charlalo tranqui con ella, ¿sí? Igualmente, digamos, esto no sería, digamos, por ahí, ahora, ya mismo, si es que charlenlo, contarle un poco si ella no pudo estar, cómo es nuestra modalidad de trabajo, el equipo, y bueno, cualquier cosa que podés dejar por ahí a Pau, se me ocurre sí, el contacto, así, bueno, nos vinculamos y vemos cómo seguir. Dale, sí, Adriana, vos después contactate conmigo, quédate tranquila que vamos a hacer esa conexión después con el equipo. Sí, sí. Bueno, Bueno, muchas gracias. Bueno. A vos, Adriana. Lucila estaba queriendo entrar igual, ¿eh? Sí, ya ingresó Lucila. Ah. A ver, sí, ya ingresó, no sé si volvió a salir, me parece. Pero recién la había aceptado. Sí, porque muchos están saliendo y conectando, quizás es mal internet. Sí, puede ser. Los que vayan entrando yo los voy aceptando a medida que van ingresando. Fede, no sé si querés ir preguntando mientras ingresa. Sí, bueno, la siguiente consulta es de Silvia Gómez. Es más bien un consejo que está solicitando porque, bueno, tiene su hijo Genaro de 15 años que no está haciendo bien el tratamiento, se salta algunas medicaciones, tiene algún problema con la alimentación y, bueno, necesitaba un consejo de parte del equipo. Bueno, y el consejo, y la verdad que tendríamos que charlarlo con él y a ver qué está pasando y por qué no está teniendo esa adherencia, ¿no?, al tratamiento. La verdad que así es como algo muy abierto y tendríamos que ver y charlar con él y con el paciente y con la familia, ¿no? Porque de ahí es donde se va descubriendo, o sea, en la consulta qué es lo que está pasando, para poder ayudarlo y para poder darle herramientas. Capaz que tiene alguna medicación que no es necesaria y que tengamos que dar otra o acortar los tiempos de tratamiento, ¿sí? A veces hay pacientes que se nebulizan en vez de hacerse PAP y bueno, hay cosas que nosotros podemos ir modificando, ir acortando ese tiempo de tratamiento como para que no le genere y no le sea tan engorroso, ¿no? Y ayudarlo y como para que pueda tener más adherencia. Entonces, tenemos o sea, si para poder ayudarlo me parece que lo ideal sería verlo. No sé qué opinan. Sí, porque es como... totalmente. Sí, hay un montón de cuestiones, digamos, sabemos que la salud, digamos, nuestro estado de salud está influenciado por un montón de cuestiones y hay un montón de cosas que digamos, podemos estar atravesando que generen que por ahí estemos con dificultades en la adherencia. Por eso también trabajamos en equipo, ¿no? Así que, digamos, y cada situación es súper puntual y diferente. Así que, digamos, si hay alguna dificultad, por ahí estaría bueno charlar puntualmente con él o ella. Es justo como decimos en esta etapa, como yo nombraba en la charla, transición, adolescencia, cambios, bueno, todo ese manejo, ¿no, Walter? Me parece que es como bastante revolución en esa situación y entonces hay que ver, hay pacientes que se toman la terapia, o sea, más a rajatabla, como decía, hay otros pacientes que dicen, no, si yo me siento bien, porque es una edad que tal vez también se sienten bien, y no ver la necesidad de decir, ay, ¿para qué hago tantas cosas? Y esto, y entonces es como ahí donde también tenemos que nosotros darles el apoyo y decir, no, pero mira, te sentís bien, pero por esto y esto, pero te vas a sentir mejor, y esto no lo mires así, hay que mirarlo más a futuro. Entonces, hay que ver qué está pasando igual en esa situación. Así que lo ideal sería que lo veamos, no tenemos problema de verlos como equipo, cualquiera que quiera dejar su contacto o pago, sabés que estamos abiertos a eso, para eso es esta presentación, ¿no? Para que nos conozcan. Totalmente. Federico, ¿tenemos algunas preguntas más? Sí, bueno, seguiríamos con una consulta de Patricia Maizano, que tiene una consulta para el equipo, quiere saber bien dónde se hacen los estudios, si van ahí al centro, ¿no? Si se hacen todos ahí, si tienen que ir a otro lado. Mira, depende de los pacientes como algunos, los que tengan obra social y los que no, hay cosas que podemos hacer acá, hay cosas que estamos limitados, que tratamos de ver a dónde podemos enviarlos a hacer algunos estudios, pero bueno, hay cosas que tenemos articulado con algunos lugares como para poder hacerlas. No sé a qué estudio se refiere puntualmente, pero hay cosas que podemos pedir de acá, tomografía, tal vez no tenemos un tomógrafo acá, por ejemplo, pero bueno, nosotros tenemos articulado con otras instituciones hacer este tipo de estudios. Claro, Discúlpame. ella consultaba exactamente por el esputo, la glucosa, la tomografía.
Sí, tomografía tenemos para hacer el laboratorio. A veces el esputo, acá lo único que se hace, no se está haciendo gérmenes comunes, se hace para micobacterias, o sea que tratamos de mandarlo a otro lado. Lo hablamos con la misma bioquímica que está acá y ella es la que nos ayuda como para ver el traslado de esas muestras. Perfecto. Mira, ella consulta también cómo harían con las recetas, que sabe que son muchas y a veces algunas son urgentes. Si las hacen todas ahí. Sí, las recetas en general me encargo yo. Sí, de hacer las Perfecto. recetas y son muchas, a veces pongo un día yo, en general, a veces tengo un día que son los martes, donde me dedico más a hacer recetas, porque trato de acomodarme en un momento, ¿sí? Y decir, bueno, este momento es para eso, porque es como tanto que si es todos los días alguna receta, entonces por eso yo ya tengo más o menos entrenado a todos mis pacientes que saben que el martes me pueden pedir, ¿sí? A veces me la piden el domingo y digo, no, pero recordámelo el martes, o sea, ¿viste? Entonces ya ahí es donde me pongo y hago las recetas. Perfecto. Bueno, tenía una consulta, perdón, Victoria, se me pasó esa. Ella pregunta por qué se hace la telectasia. ¿A qué? Ah, no, pero eso me pregunta a mí. Sí, al grupo, al equipo médico. No, a Victoria. Claro, las atelectasias Una en pregunta. general son por obstrucción a nivel del bronquio y esa obstrucción en general se da por el moco, ¿sí? Entonces, cuando no hay una buena higiene, bueno, no sé, Juli, cuando no hay una buena higiene bronquial se hace un y, tapón, claro, es un tapón. se hace un tapón de moco, entonces el alveolo se dilata y se hace como un saco, y esa es la después se hace una telectasia, no llega el intercambio gaseoso, es como que colapsa y se hace la telectasia. ¿Entendió? Pero por la higiene, es muy importante ahí la higiene bronquial, esto que yo hablaba al principio de la kinesiología. Perfecto. Otra consulta de Miriam que pregunta si cuando va al centro médico aceptan estudios hechos en su provincia. Sí, si vemos que obviamente si es un estudio que vea que, bueno, que no es de una calidad que a mí me guste o que me sirva para orientarme más en cosas de la evolución o algo, bueno, tratamos de que se haga algo acá, pero si no, en general, sí, se aceptan los estudios, sí, obviamente. Perfecto. Bueno, acá tenemos una consulta, no tiene el nombre, pero bueno, dice, soy mamá de Carolina, ella toma las enzimas para oncolipasa de 20M, pero noté que está con dolor de panza más seguido. ¿Por qué será? Bueno, el dolor abdominal también es un abanico de múltiples causas, ¿sí? Entonces, como decíamos recién con el otro paciente, hay que verlo, hay que ver si es un dolor abdominal, si es en epigastrio, si es irradiadorso, hay que ver si es un dolor abdominal en algún flanco en particular, si está acompañado de cuando come o está acompañado de constipación o de diarrea o con alguna medicación. Son tantas cosas en las que uno tiene que indagar que no podemos basarnos de las enzimas y el dolor abdominal y hacer un diagnóstico. O sea, hay que ver y hay que preguntar y hay que escuchar a ver en qué momento le duele, cómo le duele, a dónde le duele. Así que ya te digo, si quiere venir a la consulta, no hay ningún problema, pero tenemos que verlo para poder ayudarlo. Perfecto, ahí ella decía también que estaba un poco negada al cambio, que tenía miedo todavía, así que bueno, Sí, es para verlo también. tal cual. Tenemos una pregunta que se acaba de sumar de Miriam. Dice, ¿qué recomiendan utilizar luego de la nebulización para ejercicio respiratorio? ¿Ciclo activo con acapela podría funcionar? Los dos funcionan. Para mi gusto el mejor es el ciclo activo, ¿sí? Pero combinado después de la nebu, y no solo después de la nebu, sino a veces es nebulización, ejercicio, algo de aeróbico de resistencia, por ejemplo, 10 minutos en bici o en cinta, y después el ciclo activo. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico va a ayudar a que la secreción sea más fluida, más líquida, entonces después con el ciclo activo ayuda a reconectar y llevar el moco de la vía aérea distal a la proximal hacia la garganta y poder expectorarlo.
Bueno, así como algo personal, sí, prefería también el ciclo activo en ese caso. Así que, aparte no tenía que utilizar nada, solamente era yo y mi ciclo. Así que bueno, eso es algo personal, más que nada. A ver si tenemos algo más. De Patricia Maizano, nuevamente. ¿A los pacientes en las consultas los separan por día según su bacteriología? Mira, todavía no estamos haciendo eso porque en realidad, o sea, como yo explicaba el modelo de consultorio cerrado, cada paciente llega y va a un consultorio. No se va a cruzar ni en la sala de espera con otro paciente porque no tenemos pacientes en sala de espera. Así que en algún momento que tengamos, o sea, más cantidad de pacientes y que ya no nos den los consultorios y se van a citar en diferentes días. Pero en este momento no los separamos así porque ya te digo, no hay cruce entre ellos. Así que bueno, entonces no habría inconveniente con el tema de bacteriología. No, en general sí, obviamente, en otros centros, como Sí. te digo, yo en el otro centro, al ver otra cantidad de pacientes y tal vez no tener disponibilidad de tantos consultorios, se dice el día de Pseudomonas, el día no, el día de Burkholderia es otro día aparte, en general es a la última hora, en general es cuando ya después se limpia y queda, o sea, para la limpieza, se trabaja de esa manera. En este momento ahora no acá, porque cada paciente entra directamente a un consultorio, o sea, no va a tener contacto con el otro. Perfecto. Bueno, acá se suma Gaby, que consulta, bueno, ella tiene un hijo FQ 11 años y bueno, falta un poquito para la transición, pero quería saber si existe alguna otra PEP aparte de la PARI, ya que esta es un desastre, se dice, se rompe las costuras a las pocas veces de usarla. Vos decís el dispositivo, ¿ves? Claro, bueno, sí, el PARI PEP, ella tiene ese, consulta si habría otro. Quizá lo que está preguntando, perdón, ¿será el nebulizador PARI-3? Me Supongo que parece está hablando sí. de eso, que es, digamos, tiene una corta vida, pero no deja de funcionar como corresponde, ¿no? Sí, lo que pasa es que el PARI 3, como vos decís, Pau, tal vez tiene una vida más corta, porque bueno, en general es un nebulizador más pequeño que se utiliza como... Perdón, ahí dice que es la máscara PEP, la PEP. Ah, la máscara PEP. Claro. No, hay otros dispositivos, pero son diferentes. Sí, son diferentes, no es lo mismo, ¿no? No hay como para... Como si el flúter de la capela, son otros dispositivos distintos, pero bueno, todos harían como un trabajo parecido, si no le resulta la máscara PEP, ¿no? Claro, sí, claro, ella dice para hacer kinesio, si hay algún otro dispositivo, por ahí ese es la consulta, ¿no? Si hay otro dispositivo aparte de la PEP para poder, bueno, porque se rompe, entonces si puede hacer con otra cosa que, bueno, sea mejor, digamos. No es que lo reemplaza, o sea, se pueden variar, pero no es que va a reemplazar otro ese mismo. Claro, es otro ejercicio, digamos. Bueno, ahí por ejemplo voy a aportar un poquito acorde a estas preguntas, ¿no? Y lo que hablábamos del comienzo, con respecto a estas inquietudes, con respecto a las terapias, a la adherencia al tratamiento, lo que preguntaba una mami ahí, qué recomendación había, ¿no? Para una mejor adherencia al tratamiento de su hijo. Eso me pareció ideal porque creo que es la parte principal de que un paciente llegue de forma adulta en muy buenas condiciones, ¿no? Y ahí creo que apuntaba, como hablaba Daniela, en las charlas, en los talleres que venimos haciendo, y creo que acá en esto que se está comentando un poco de los dispositivos, de la higiene bronquial, ahí Julieta después tendríamos que organizar una charla para trabajar todos estos temas, ¿no? Para sacarse las inquietudes y que se puedan mostrar las distintas, digamos, los distintos dispositivos que hay, y obviamente sumar esto en lo que es la parte aeróbica y deportiva, ¿no? Incluir el deporte como forma de tratamiento kinésico también. No dejar la kinesiología de por medio, sino sumar las dos cosas, ¿no? Para que tengan una mayor efectividad. Creo que estaría bueno que un poquito más adelante programemos algo relacionado a este tema, ¿no? Relacionado a la adherencia al tratamiento, cómo hacer la higiene bronquial, cómo cumple la función de las nebulizaciones, ¿no? Para que sea efectivo el tratamiento que estamos implementando, ¿no? Perfecto, si armamos una. Fede, no sé si hay más. Por ahora no se sumó ninguna. A ver si hay algo. No, bueno, Andrea, que bueno, quiere agradecer la calidez y profesionalismo del equipo de María Ferrer,
que pensó que iba a ser muy difícil la transición del Garrahan y del equipo de Claudio Castaño. Bueno, que Isa ya tuvo una consulta presencial y la semana que viene tendrá la segunda. En este tiempo se comunicaron con ella varios profesionales del equipo. Gracias infinitas por esta contención en el pasaje a la adultez. Isabela Capa es. Andrea. Sí, se está hablando de Isabela, sí. Sí. Tenemos 4 pacientitas que transicionaron del Garrahan, que, bueno, muy bien, por suerte, muy bien. Perfecto, y un poco lo que estamos hablando hoy, esto de la transición y la adherencia al tratamiento, justamente el sábado se va a dar una charla con el doctor Alfio Fiamingo relacionado a esto, ¿no? Del por qué y para qué del tratamiento que se le indica a los pacientes, que a veces uno tiene la rutina y muchos pacientes no saben que se tienen que nebulizar, pero no saben qué función cumplen en su cuerpo, ¿no? ¿Para qué me nebulizo? ¿Qué pasa si no lo hago, ¿no? Esto de la adherencia al tratamiento, así que está bueno que se sumen los papis y también se puedan sacar inquietudes y todos estos encuentros virtuales que brindamos desde la ONG y de los profesionales y acá mismo del Centro Vía Respiratoria de Morón, poder sumar más herramientas para que, bueno, ellos tengan una mejor calidad de vida y nosotros como padres también aprender a acompañarlos, ¿no? Creo que es lo más importante en este camino. No sé, Fede, si hay más preguntas. Y bueno, no sé, Laura, si quieren decir algo más, tenemos 10 minutitos más como para finalizar. La idea era esto, presentarnos, que nos conozcan y que sepan que estamos, tal vez hay muchos pacientes que son de la zona y a veces también se les hace dificultoso ir a otros centros de adultos, ¿sí? O a Capital, o al centro de La Plata, ¿sí? Y entonces que sepan que, bueno, que nos tienen como una opción para conocer, y que, bueno, de la manera que estamos trabajando, o sea que tenemos toda la responsabilidad de formar un equipo también de referencia y bueno, esa era nuestra idea y que, bueno, que cualquier inquietud que tengan que la puedan volcar con nosotros o que si se quieren acercar, como te decía, que le pases el contacto para tener una consulta y después ellos son libres, como digo, de decidir a dónde va a ser su atención porque es de donde se tienen que sentir cómodos. Ahí Adriana consulta si con la nueva ley de fibrosis quística no deberían tener problemas para la renovación. ¿Es así? ¿Para la renovación del CUT? No. El CUT, sí, perdón. No, es inmediata, no. No, totalmente. Tenemos que tener, digamos, el estudio que avale el diagnóstico. Fuera de eso, digamos, no deberían pedirnos mucho más, debería ser automático. Perfecto. Bueno, a mí, Miriam, que no estuvo en la presentación, consulta si tienen psicólogo en el equipo. Psicólogo y una psicóloga también. Perfecto. Bueno, por ahora nada más, así que Adriana agradece a todos. Gracias, bueno, gracias Miriam también. A cada uno por participar, por tomarse este tiempito. Yo sé que a veces uno está a las corridas y con los tiempos cortos, pero bueno, son momentos que hay que aprovecharlos, ¿no? Para poder aprender un poquito de los profesionales y de cada uno de ustedes también, ¿no? Escucharlos. Así que bueno, primero agradecerles a ustedes, Laura, Mónica, Daniela, Julieta, Victoria y Walter, no me olvidé nadie, falta el resto de sus compañeros, que una es Fernanda y la otra es Anabela, se me las aprendí. Equipo hermoso en el cual que no tengan dudas en consultarlos, ¿sí? Cualquier duda que tengan me pueden escribir a mí para poder tener acceso a ellos, si vieron que por ahí se perdieron de algún mail que hayan dejado las chicas. Así que lo pueden hacer de manera privada, sin ningún inconveniente, y después estaremos subiendo la charla que está grabada del día de hoy. Así que bueno, agradecerles, Laura, por este tiempito también a ustedes. Gracias a vos, Pau, por siempre estar y siempre, bueno, apoyarnos en todas las cosas que proponemos, ¿no? Porque es un incentivo. Dale, bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno.